en la casa de Dios, amén. Venimos a alabar a Dios, pero también venimos a escuchar de su palabra, ¿verdad? El estar en la casa de Dios, yo creo que es como venir y de repente tomas un refrigerio, porque todos los días en casa, ¿verdad? O leemos, meditamos en algún texto, en algún versículo, en alguna parte de la Biblia, ¿verdad? En las mañanas, durante cualquier parte del día. Pero hoy vamos a hablar sobre el amor, el poder del amor, amén. El amor es un tema que se escucha muy bonito, pero a veces en la iglesia, como iglesia, se nos dificulta, ¿verdad? Y nos olvidamos de que Dios vino para amarnos y que al mismo tiempo nosotros podamos amar a los demás, así como Él nos amó a nosotros. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo. Capítulo 27, versículos del 37 al 39. Perdón, es Mateo 22. 22 del 37 al 39. Si lo tenemos, nos ponemos sobre nuestros pies. Y vamos a darle lectura. Un versículo yo, uno ustedes. Y en el 39 lo leemos todos juntos. Y dice la palabra de Dios así: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primer y grande mandamiento. El segundo se parece a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Pueden tomar su lugar. Estamos viviendo desde hace mucho, ¿verdad? Y viendo situaciones que cada día nos convencen de que estamos en los últimos, a todo el mundo en general. Y vivimos, y nos damos cuenta que vivimos en un mundo que está roto, que ahora a lo bueno le llaman malo y a lo malo, ¿verdad? Lo quieren ver como que es lo bueno. Pero en medio de todo lo que vemos y lo que vivimos, el Señor nos viene y nos pone un desafío, ¿verdad? Como iglesia, que es amar en tiempos difíciles. Porque amar cuando todo está perfecto, cuando todo está bonito, cuando en las parejas, ¿verdad? Cuando recién nos conocemos, las famosas mariposas en la panza, todo está perfecto, todo es amor, todo es bonito. Pero, ¿qué pasa cuando ya esas mariposas ya se secaron, marchitaron, se acabaron, ¿verdad? Ahí es donde entra de verdad el amor, lo que es el amor, lo que el Señor nos ha enseñado. ¿Por qué? Porque el amar en tiempos difíciles no es una opción, como cristianos no es una opción, sino que es la evidencia de que Cristo vive en nosotros. Vemos las guerras, ¿verdad? La situación que aún sigue en Irán. Vemos a nuestro alrededor pobreza, no necesitamos irnos al otro lado del mundo, ¿va? A nuestro alrededor vemos la necesidad, con todas las situaciones del clima, la alza del petróleo, ¿verdad? Los precios aumentan, ya no es lo mismo ir a comprar con 1,000 pesos una despensa a como lo hacíamos hace años, ¿verdad? Y entonces quienes más sufren pues son aquellos que pasan a nuestro alrededor y saben que como iglesia siento y veo que hemos perdido esa sensibilidad, el amar a nuestro prójimo. Empezamos primero en la iglesia. Cuando tenemos alguna situación, ¿verdad?, con algún hermano, de repente preferimos tener la razón,
Preferimos tener la razón a ganar a un hermano o a mantener al hermano, ¿verdad? Aquí y queremos tener la razón y peleamos y discutimos y no es que yo estoy en lo correcto, es que tú no. Entonces, como iglesia estamos perdiendo ese amor que debería de existir. El mundo no se va a convencer por nuestros argumentos, por irles a hablar de Dios. Creo que todo este tiempo nos han estado hablando sobre, prácticamente los mensajes son sobre cómo capacitarnos, ¿verdad?, para ir y hablar a otros del mensaje de Dios. Hace 8 días, si no me equivoco, también el domingo, el hermano Mateo nos hablaba sobre el poder que tiene nuestra alabanza, ¿verdad?, sobre que en sí nuestra vida es un instrumento de guerra contra el enemigo. Entonces, nos han venido hablando sobre nuestro carácter, sobre nuestra forma de ser, sobre nuestras reacciones, nuestras acciones, cómo influyen eso en cómo vamos a hablar a los demás, a los de allá fuera de Dios. Es increíble ver que aún en medio de la iglesia, aún sabiendo que debemos de amarnos, aún sabiendo que debemos de tener esa tolerancia, ¿verdad?, entre nosotros, y amarnos no es como ay, qué bonito es el amor. No, el amor es una acción, son nuestras cantar, que si no sabe cantar, que si sabe hablar, que si no sabe hablar, ¿verdad? Entonces perdemos el enfoque a lo que realmente venimos, que es alabar a Dios, pero también a mostrar ese amor a nuestro prójimo. El mundo convencemos a la gente del amor de Dios cuando les hablamos de ello, evangelizamos, pero también ellos se dan cuenta de cómo actuamos entre iglesia, ¿no? De repente, si tú vas y le hablas a alguien de Dios y te dicen, no, pero es que a ver, en la iglesia fulana de tal, o el pastor, o esto, y si tú que estás hablando de Dios, del amor de Dios, tú dices, no, y fíjate que sí es cierto, y la completamos, ¿verdad?, aquello que nos están diciendo, entonces entramos en contradicción del mensaje que estamos llevando a lo que estamos viviendo. Jesús nos enseña a perseverar en el amor aún en... Si alguien lo tiene, puede darle lectura. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Ajá, sí, está bien, nos habla del amor, ¿verdad? Que tenemos que amarnos los unos a los otros. Y esto no significa que andemos pues abrazándonos, ¿verdad? No sé si ustedes han leído o saben, hay un libro que se llama Los lenguajes del amor, de David Chapman, creo que es David Chapman. El apellido sí es Chapman, pero nos habla sobre los lenguajes del amor, ¿verdad? Y hay personas que que demuestran el amor a través de abrazos, de apapachos, de besos y demás. Hay otros que lo reflejan con acciones, ¿no? Yo hago algo que sé que te agrada, que sé que es bueno para ti y demuestro ese amor. Entonces, en la iglesia, obviamente, ¿verdad?, que entre hermanos no vamos a estarnos todos pues abrazando o agarrándonos de la mano, pero sí el amor, el reflejar ese amor es el respetar, ok, tus pensamientos. Si tú te equivocaste como hermano, yo no decir, ay, ya no le voy a hablar porque es una pecadora, ¿no? O es un pecador, no, sino interceder por ellos cuando conocemos la condición de nuestros hermanos. En Efesios 4:29, a ver si alguien lo tiene y puede leerlo. Porque la iglesia no es perfecta, la iglesia siempre va a haber situaciones y va a haber de todo. Así que si venimos con un concepto de que en la iglesia todos somos, tenemos un carácter bonito, todos hablamos bonito, no es así. En la iglesia hay variedad de personas, de carácter, de temperamento, lo mismo que en todos. Ajá.
Ujú. Tenemos que cuidar nuestras palabras, tenemos que cuidar cómo nos hablamos entre nosotros, ¿verdad? Debemos de buscar palabras que edifiquen, no palabras duras, no palabras que lastimen, no palabras que causen todavía más heridas, sino palabras que edifiquen a nuestros hermanos, a nosotros mismos. El amor no busca excusas para irse, busca razones para restaurar. Y el amor cristiano rompe la cadena, ¿verdad? Responde con bendición donde hubo maldición. Aquí, como cuerpo de Cristo, no vamos a decir, no, me habló mal y yo también, y me hizo y me la paga, y me dijo y yo también le contesto. No, sino todo lo contrario. A veces nos gana o nos quiere ganar, ¿verdad? Nuestro antiguo yo, pero tenemos que tener sabiduría y decirle, Señor, ¿sabes qué? Ayúdame a controlar mi lengua. Hasta hay un canto por ahí, ¿verdad? Ayúdame a controlar mi lengua, que mis palabras, que cuando yo esté enojado, que cuando haya una situación, mis palabras sean palabras sabias, palabras que edifiquen, que ya no causen heridas. Ahora, el amor como resistencia ante la injusticia. El amor cristiano no es pasivo ni conformista, es todo lo contrario. Amar es un acto de resistencia y es una forma de oponerse al pecado y a la maldad. En los evangelios podemos encontrar una historia, ¿verdad? Y así muchas, donde nos habla sobre la mujer que fue acusada de adulterio y donde la llevaban ante Jesús, ¿verdad? Y le decían, no, es que ella, y ahora en la ley de Moisés dice que debemos de apedrearla. Y muchas veces actuamos como estas personas, ¿verdad? Que vemos a la persona que cayó en pecado, que se equivocó, que nos llama a amar, a perdonar, ¿verdad? Amar al enemigo, sí, a las personas que nos han hecho daño, no significa aplaudir su maldad, sino más bien es negarnos a dejar que esa maldad defina nuestro corazón. Tenemos que actuar con misericordia. ¿Saben qué? Si tú ves alguna situación, vamos a recurrir a lo que nos han venido enseñando, a lo que sabemos que tenemos que hacer, a la oración. Vamos a orar, vamos a pedir con sabiduría, vamos a pedir sabiduría para saber cuándo hablar, cuándo actuar, de qué manera hablar, de qué manera actuar. Porque injusticias vamos a encontrar en los tribunales, ¿verdad? ¿Cuántas personas no son acusadas por algo que no hicieron? En los hogares, ¿verdad? En las peleas de los hijos, de que se acusan y yo no fui, y sí fue, y así. En el trabajo también. En el trabajo no siempre todo es perfecto, siempre hay situaciones, ¿verdad? En las escuelas. Y muchas veces nuestra reacción o la reacción más natural es responder con odio o con venganza, ¿verdad? Lo que decíamos, si me la hizo, me la paga, pero el Señor nos llama a amar. Él no es indiferente al sufrimiento, Él escucha el clamor del oprimido. Y podemos ver, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Y cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa. Una conocía el propósito por el que él estaba en esta tierra y que era pues morir, ¿verdad?, por nuestros pecados, el venir a restaurar al mundo a través de su muerte. Y también sabía que el odio, si tú respondes con odio, pues vamos a generar más odio, ¿verdad? Es como en las escuelas cuando nuestros niños de repente tienen algún otro niño que le pega o le dice de cosas y demás. Y yo no sé ustedes, yo sí me he equivocado en algún punto y le he dicho, ¿sabes qué? Si ya no hay solución, si ya lo hablaste, ya lo dijiste, pues vas a tener que defenderte como puedas, que no es el caso.
Deberíamos, ¿verdad?, de buscar todas las instancias, de agotar todas las instancias para evitar que esta situación siga sucediendo, porque nosotros no conocemos el contexto del otro niño, de las situaciones que viven, de si es grosero, por qué es grosero, así como también como adultos no sabemos cómo está la otra persona, ¿verdad? No sabemos por qué. A veces los vemos y tienen una cara como de enojados, de serios todo el tiempo, pero desconocemos lo que ellos están viviendo, desconocemos las situaciones que están atravesando, el por qué su rostro se muestra así o el por qué su carácter es así. No sabemos y entonces a veces nosotros lo tomamos muy personal y queremos responder ante ello, ¿verdad? Y queremos y decimos, pero debemos de actuar así como el Señor nos ha enseñado, con amor, del saber, ok, no sé por qué es así, no sé por qué me contestó así, no sé por qué hizo esto, pero el Señor me llama a amar y entonces dentro de eso, de ese amor, voy a buscar, mejor voy a orar por esta persona, desconozco su situación y que el Señor obre, ¿verdad? Porque muchas veces estas personas vienen arrastrando heridas, vienen arrastrando. Dios es un amor que sana y restaura. Él nos llama, ¿saben?, a ser agentes de sanidad en nuestras relaciones. Y Él nos llama, ¿verdad?, a perdonar, a reconciliarnos con las personas que nos hacen daño. Cuando nosotros perdonamos, nosotros cerramos ese círculo, nuestro corazón sana y soltamos a las otras personas. Es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos ser agentes de sanidad en nuestras relaciones, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios para los que están casados, con tus hijos, ¿verdad?, con las personas que te rodean, en la iglesia. Es necesario que nosotros aprendamos a ser agentes de sanidad. ¿Cómo podemos ser un agente de sanidad en la iglesia? O cuando tú vas a hablar de Dios a otras personas. Es ceder tu tiempo y tu atención. Cuando alguien te esté contando lo que esté pasando, primero, no debemos de minimizar lo que ellos nos están diciendo, porque a lo mejor a ti no te duele, a ti no te molesta que alguien te voltee los ojos para atrás, que alguien te encheque la boca, a ti no te afecta eso, pero hay personas que sí, porque no son maduras espiritualmente, porque hay personas que a lo mejor por primera vez asistían a la iglesia y vieron alguna mala actitud, ¿verdad? Y eso les afectó. Entonces, si alguien te platica lo que está viviendo, si alguien te platica la experiencia que tuvo, lo que le lastimó, no debemos de minimizar aquello que te están diciendo. Segunda, dejemos hablarlos, dejemos hablar a las personas. No vamos a interrumpirlos para decirle, no, sí, así no, eso también ya lo viví y no psicólogos, ¿verdad? ¿Saben cuál es la pregunta de cuando les cuentas todo y qué te dicen? ¿Alguien se la sabe? ¿No? ¿Y cómo te sientes con eso? Pues también nosotros tenemos que preguntar, ¿y cómo te sientes? Y ahora, ¿y qué piensas? ¿Qué es lo que quieres hacer? Vamos a escuchar con atención. Esto aplica para todo, inclusive para pues nuestros hijos, ¿verdad? Porque muchas veces hay palabras que nosotros decimos, que lo decimos sin fijarnos, pero que los afectamos a ellos y que ellos dicen, no, es que me dolió esto que me dijiste. Y a veces nosotros, en plan de adultos, decimos, ay, pero si eso no te debe de molestar ni hacerte sentir mal. No, sí, a ti no, pero a ellos sí. Entonces debemos de escuchar, en donde sea que vayamos, cómo vamos a ser esos agentes de sanidad, esas personas que imparten el amor de Dios, pues así, vamos a escuchar, vamos a no minimizar lo que nos digan, lo que escuchemos, ¿verdad? Porque si tú sabes escuchar, entonces la otra persona va a sentir esa importancia que tú estás dándole tu tiempo, estás sabiendo escuchar y por lo pronto vas a poder saber dirigirlos, vas a poder saber darles un buen consejo. Vamos a ver qué nos dice
Lucas capítulo 15. En este capítulo, ¿verdad? Del versículo 11 al versículo 32 nos habla sobre la parábola del hijo perdido, ¿verdad? Del hijo que pidió lo que le correspondía, él se fue, se acaba todo, él entonces le dijo, hijo, siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ajá, el padre al ver que vuelve su hijo, ¿verdad? No le reprocha ni le echa en cara lo que hizo, lo mal que actuó, sino que él lo ama, lo perdona y es más, hasta le hace una fiesta. Nosotros tenemos que saber cómo actuar ante una situación, no como esta, ¿verdad? Pero sí con nuestros hijos, con los hermanos, ¿verdad? Con aquellos que se acercan a Dios y buscan un refugio. La iglesia no es un lugar de santos, no es un lugar perfecto, es un lugar al que vienen todos aquellos, y es más, hasta nosotros, ¿verdad? Cuando nos acercamos a Dios, todos veníamos de alguna manera heridos, todos traíamos algo, cargábamos heridas, cargábamos cosas del pasado, palabras quizás que nos marcaron, traiciones, ¿verdad? Que dolieron, pérdidas que a lo mejor no nos recuperábamos, pero y veníamos cargando con todo ello, con culpas. Y cuando llegamos a este lugar, el Señor a través de su palabra nos muestra, ¿verdad? Todo lo que Él ha hecho por nosotros, todo lo que hay de valía en nosotros, y nos muestra su amor, nos perdona, nos recibe, no mira nuestro pecado, sino que Él mira a tu persona, Él te mira a ti y nos muestra ese amor tan grande que Él tiene por nosotros. Entonces, nosotros debemos de ser esos agentes de sanidad, que a través del amor de Dios podamos hablar a otros, a través de nuestras acciones, de nuestras palabras, de todo lo que Dios puede hacer, ¿verdad? No hay mejor manera de evangelizar o de hablar de Dios que mostrando nosotros mismos ese amor. El amor de Dios va más allá de un sentimiento, va dirigido a nuestras acciones, amén, y que el día de mañana que una persona nueva entre, que sin importar su apariencia nosotros podamos mostrarle ese amor, que sin importar cómo venga, nosotros podamos mostrarle lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Él nos ha llamado a hacer y lo que Él hizo por nosotros, amén. Vamos a